Este día lunes vamos a abordar el tema los 2300 días y el tiempo del fin. Un tema muy importante considerando que ayer pusimos las bases para decir que Daniel nos presenta profecías de manera paralelas, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 y bueno, Daniel 8 y 9, aunque en Daniel 9 no hay una visión, más bien hay una explicación de una visión, eso ya lo vamos a ir viendo en detalles, y Daniel 10, y al comparar los paralelismos nos damos cuenta que una visión construye sobre otra, eso ya lo hemos dicho. Así que teniendo eso en mente y considerando que el principio bíblico de interpretación profética es el historicismo, debemos preguntarnos hacia dónde está apuntando Dios con esta visión de 2300 tardes y mañanas, que fue la parte de la visión que Daniel no pudo comprender, no la pudo entender. De eso, de la parte que no pudo comprender, hablaremos en detalle mañana, pero esta es la parte que necesitamos analizar hoy. ¿Se refiere a 2300 días literales o realmente estamos hablando de un periodo muy largo de la historia? Porque 2300 años, y ya vamos a hablar del principio del cual extraemos esta afirmación, 2300 años es un periodo muy largo. Pero vamos a orar pidiendo la sabiduría de nuestro Dios. Padre bendito, gracias te damos porque tú nos instruyes con tu palabra y nos enseñas para poder aprender de ti. Por favor, ayúdanos a crecer en el conocimiento de tu palabra, lo pedimos en Jesús. Amén. Hay algunas personas que argumentan que los 2300 días o de tardes y mañanas que aparecen en Daniel deben entenderse como días literales. Esto es así porque han tomado la posición de el futurismo o el preterismo. Ya he explicado antes en estas lecciones a qué se refiere, pero siempre es bueno hacer una aclaración de conceptos. El preterismo básicamente lo que enseña es que todas las profecías ya se cumplieron en el pasado y de ahí solo nos queda extraer lecciones espirituales para nosotros de lo que estamos viendo en la Biblia. Eso es lo que dice básicamente el preterismo. No estoy tratando de entrar en detalles técnicos. No. Ahora, en el caso del futurismo, dice, algunas profecías ya se cumplieron en el pasado, como el preterismo, pero hay partes de las profecías que se van a cumplir hasta un futuro distante. No sabemos cuándo, pero algunos ya comienzan a conjeturar con fechas y luego a inventarse cosas como que en Medio Oriente va a suceder algo, y eso es futurismo. Piensan que especialmente la profecía de Daniel 8 y 9, especialmente lo que tiene que ver con este periodo de tiempo de 2300 días, se refiere hacia el futuro. Es más, casi ni tocan ese tiempo, pero tocan una parte de ese tiempo y lo trasladan hacia el futuro, todavía una parte de esa parte. Ya explicaremos más en detalle esto. Ahora bien, ¿es así? ¿Es realmente el futurismo el que nos hace pensar que deben verse como un días literales? Porque tanto el preterismo como el futurismo dicen, el cuerno pequeño que aparece ahí, que ayer decíamos que en Daniel 8 se refiere a Roma, tanto imperial como religiosa, ellos dicen, estas personas que dicen que los 2300 días son literales, que el cuerno pequeño de Daniel representa a Antíoco Epífanes, que vivió entre el 216 a.C. y el 164. Y opinan esto porque sucedieron algunas cosas. Por ejemplo, atacó Jerusalén, metió cerdos al templo del Señor, es decir, lo profanó, y tratan de ajustar el tiempo profético al tiempo en que esta profanación se dio. Si usted quiere tener un poco más detalles de esto, puede leer los libros de los Macabeos. Ahí se cuenta la historia de lo que sucedió respecto a un levantamiento judío contra Antíoco Epífanes. Pero ¿la Biblia estaba hablando sobre Antíoco Epífanes? Les puedo decir con seguridad que no. Por una simple y sencilla razón. La Biblia dice que el cuerno pequeño de Daniel 8 era en principio pequeño, pero comenzó a extenderse y a extender sus dominios, primero militarmente, arrasando con todo lo que podía. Y esa no es la historia de Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes
no logró emular ni siquiera a sus antepasados, que eran mucho más poderosos en territorio. Número uno. Número dos, en realidad Antíoco Epífanes tuvo que retroceder ante el enviado de un embajador romano, allá en el 168 a.C., que le dijo: o retrocedes, no recuerdo qué región estaba queriendo atacar en ese momento Antíoco, y un embajador romano, imagínense, no era un rey, no era el emperador, no, era un embajador romano el que llegó, se presentó ante Antíoco y le dijo: o retrocedes o te mueres. Y punto. ¿Y qué hizo Antíoco? Bajar la cabeza. No es un rey poderoso, no es como el cuerno pequeño nos presenta, que de hecho, siempre recuerden esto también, en general, muy pocas veces la Biblia muestra elementos de manera particular a referirse a una persona en particular. Lo hace, sí, porque lo hizo con Ciro, lo hace con Alejandro Magno, pero en general la Biblia se concentra en los sistemas, y en el caso del cuerno pequeño no está hablando de una persona, está hablando de un poder que está extendiéndose mucho y que luego de extenderse militarmente comienza a tener una fase religiosa, y para eso se requiere mucho tiempo. Pero vayamos más bien a la Biblia para que nos indique si podía referirse o no al caso de Antíoco Epífanes. Veamos lo que dicen los versículos de Daniel 8, verso 17. Entonces se me acercó a mí, y con su venida me asombré, y caí sobre mi rostro, pero él me dijo: hijo de Adán, entiende que la visión es para el tiempo del fin. ¡Qué tremenda expresión! Es decir, no iba a suceder tan pronto en su tiempo, ni un poquito después del tiempo de Daniel. Iba a suceder en el tiempo del fin, o apunta al tiempo del fin. Vean lo que ahora dice el verso 19. Y dijo: voy a explicarte lo que ha de venir al fin de la ira, porque se cumplirá en el tiempo del fin. Y ahora el verso 26. La visión de las tardes y mañanas, ahora es muy enfático sobre qué parte de la visión. La visión de las tardes y mañanas que te fue dada es verdadera. Y tú sella la visión, porque es para un futuro distante, dice mi versión. En otras versiones dicen, es para el tiempo del fin. Pero me gusta mucho esta versión para lo que estamos explorando. Dice, es para un tiempo distante. Es decir, no iba a suceder en ese momento con Antíoco Epífanes, unos años después, algunos siglos después, que Antíoco Epífanes vivió unos 4 siglos después de Daniel. Pero no iba a suceder en ese momento, porque todavía no se había inaugurado el tiempo del fin, ¿sí? No se había dado esa condición. Así que como la profecía es para el tiempo del fin, definitivamente comparar a Antíoco Epífanes con el cuerno pequeño que aparece aquí, que está dominando sobre todo y que ha puesto en jaque a todo el mundo, hasta el punto que un santo pregunta: ¿hasta cuándo va a durar esto? Y otro santo responde: hasta 2300 tardes y mañanas. Claramente Antíoco Epífanes no encaja en esto, porque Antíoco ni siquiera puso en jaque nada. En realidad sí, puso en problemas a Jerusalén y hubo una revuelta de los macabeos y todo lo que ya mencioné, pero lo que está diciendo el ángel Gabriel, que es el que le está explicando la visión a Daniel, es que, como ya le explicó que es Medo-Persia, Grecia, y luego un poder que no nombra de forma directa, pero ya sabemos que históricamente Roma se anexó todo lo que le pertenecía a Grecia en su momento. Cuando vemos esa sucesión de eventos, nos damos cuenta que Gabriel, que le está explicando todo esto, ahora quiere explicarle las 2300 tardes y mañanas, pero le dice: esto va a suceder más adelante en la historia y va a abarcar un periodo extenso de historia. Ahora, la purificación del santuario que leímos en Daniel 8:14 el día de ayer, y que es la respuesta que hoy hemos mencionado sin leer el texto, pero que usted puede verificar en su Biblia, es el punto culminante de la respuesta de Dios al desarrollo de los poderes terrenales y religiosos y al problema del pecado en general. Dios
pone en orden las cosas mientras estos poderes están queriendo usurpar el trono de Dios. Dios dice, hasta aquí. Esto nos recuerda lo que ya vimos en Daniel 7. Los tronos terrenales son quitados porque ahora se va a establecer el trono de Dios. De ahí la importancia de la hora de su juicio ha llegado, porque nos muestra el juicio desde la perspectiva en que Dios está poniendo orden para que no creamos que el mal se va a salir con la suya, porque el mal no se va a salir con la suya jamás. No se va a salir con la suya de ninguna manera. ¿Sí? Tengamos eso presente. Tengamos eso presente. Ahora, Dios quiere hacer algo con Daniel. Y Daniel está muy preocupado. Ayer lo dejamos preocupado, ¿recuerdan? Daniel 8:27 termina diciendo, yo no entendí la visión. Y hoy quiero introducir un poco esto de una manera. Dice Daniel 9, verso 23. Bueno, voy a decirlo rápido. Daniel 9 comienza con una oración porque Daniel está preocupado. Lo dejamos preocupado en el capítulo 8. Han pasado algunos años con mucha preocupación de Daniel porque ve que se están cumpliendo los 70 años profetizados por Jeremías del cautiverio babilónico de su pueblo Judá, y ahora que Dios le dijo que deben pasar 2300 días, que equivalen a años proféticos, ahora la preocupación de Daniel es cómo va a ser posible que esperemos tanto tiempo, y comienza a estudiar. Ahí lo puede ver en los primeros versículos de Daniel 9, y luego comienza a hacer una oración de intercesión, porque reconoce el pecado de su pueblo. Y Dios responde. Vean lo que dice verso 20 de Daniel 9. Aún estaba yo hablando, orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y presentando mi ruego ante el Señor mi Dios por su monte santo. Aún estaba hablando en oración cuando aquel varón Gabriel, es el ángel Gabriel, ¿no?, a quien yo había visto en la visión al principio, se refiere no al principio del capítulo 9, se refiere a la visión que había visto en Daniel 8. A quien yo había visto en la visión al principio, vino volando con presteza y me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. Estos son elementos muy intensos y muy interesantes. Me instruyó y me dijo, Daniel, ahora he venido para darte sabiduría y entendimiento. Tan pronto como empezaste a orar, la oración es fundamental para comprender lo que la Biblia nos enseña. Fue dada la respuesta y yo he venido a enseñártela porque tú eres muy amado. Y hoy me voy a detener ahí. Tú eres muy amado, le dice Dios a Daniel. Esta expresión muy amado se queda corta respecto a la palabra original, que es Hamudot. Esa palabra se refiere a que para Dios Daniel era lo más deseado, pero no solo Daniel, tú y yo, para Dios somos lo más deseado, y lo probó. No con palabras, lo probó con la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Así de valiosos somos para Dios. Y Él quiere que nosotros tengamos seguridad, no incertidumbre, no tristeza, no miedo, sino seguridad cuando nos enfrentamos a estos temas, porque estos temas se nos revelan a nosotros cuando estudiamos la palabra de Dios, porque somos muy amados, porque somos muy deseados en el cielo. Es más, la palabra casi es porque somos codiciados en el cielo. Eso es más o menos lo que la intención de Hamudot en hebreo. Porque somos lo más preciado para Dios en el cielo. Usted es lo más preciado para Dios en el cielo. Y Jesús lo demostró con su muerte en la cruz del Calvario. Y hoy yo quiero dejarlo con eso en mente. El cielo y la tierra están tan cercanos gracias a lo que Jesús hizo en la cruz, porque nos muestra cuánto interés tiene Dios en tu salvación y en mi salvación. Y aunque algunas personas dicen, pero ¿y de qué nos va a salvar Dios? Porque no logran comprender el gran problema en el que la humanidad se metió. Y a veces no lo comprendemos porque vivimos toda nuestra vida aquí y nos parece que todo esto es normal. Pero lo que vemos en el mundo no es normal. La degradación y la muerte no es natural, no es normal. Dios quiere cambiar todo eso. Jesús nos muestra que el cielo está tan interesado que el mismo Dios se hizo hombre para que tú y yo
podamos estar con Jesús por la eternidad y que podamos vivir en las glorias celestiales. Así que mi hermano, mi hermana, la purificación del santuario garantiza ese vínculo, muestra que ese vínculo es real y que todos aquellos que aceptan a Jesús, todos aquellos que creen en Jesús, pueden estar seguros, porque en el Señor somos muy amados. En Cristo Jesús somos lo más deseable en el cielo. ¿Qué le parece eso? ¿No son buenas noticias eso? Claro que sí. Por eso es que cuando hablamos de los 2300 días, aunque podemos meternos en todos esos detalles que nos llevan tiempo para explicar sobre el tiempo profético, etcétera, etcétera, lo importante es que esto nos muestra que Dios tiene un plan para tu vida y para mi vida. Y el anhelo de Dios en este plan es que tú y yo estemos con Él por la eternidad. La única pregunta que queda por responder es, ¿tú y yo queremos estar con Jesús? Porque Él quiere que nosotros estemos con Él. Dios quiere que volvamos al hogar, que volvamos al Edén, que volvamos al paraíso. No lo comprendemos desde nuestra perspectiva, desde este lado de la eternidad, pero Dios quiere que experimentemos con Él una nueva vida. ¿Qué tal si hoy le pedimos al Señor que nos ayude? Que al orar hoy le podamos decir, Señor, tal vez no comprenda todos los detalles, pero sé que tú tienes el control. Y cuando tú dejaste esa profecía de los 2300 días o 2300 años ya aplicando la profecía, la dejaste para mostrarme que tú lo llevas todo en control. Y aún mi vida personal está en tus manos, y si mi vida está en tus manos, que esa sea nuestra oración, mi hermano, mi amigo, mi amiga, mi hermana. Si mi vida está en tus manos, no tengo nada que temer. ¿Quiere hacer esa oración conmigo? Padre querido, queremos poner nuestras vidas en tus manos. A veces nos sentimos devastados porque no comprendemos por qué sucede lo que sucede y no comprendemos por qué debemos esperar muchas veces y nos frustramos, hasta nos sentimos olvidados. Perdónanos, Señor, porque al mostrarnos que tú llevas el control de la historia, al mostrarnos que tú tienes un mensaje para el tiempo del fin, para nuestro tiempo, también nos estás diciendo cuánto nos amas, cuánto nos valoras. A Daniel le dijiste que era muy amado, y a nosotros nos lo has mostrado en la cruz del Calvario, cuánto nos amas. Gracias por darnos tanto valor, gracias por amarnos tanto. Limpia nuestras vidas, perdona nuestros pecados y ayúdanos a consagrarnos a ti. Lo pedimos en Jesús. Amén.